Viernes en el auditorio de Tigmas, la plataforma educativa, y tenemos la gran oportunidad de hablar con Marta Escudero, a quien se nos perdió, la íbamos a tener un ratito antes, y bueno, viene con el horario de Barcelona. Esto es lo que pasa. Marta Escudero es una narradora oral que viene invitada en el marco de Barcelona como la ciudad homenajeada de la feria. Es una narradora oral y no una cuentacuentos, como veníamos hablando. Y vamos a avanzar un poco sobre la idea de cómo se trabaja en la narración oral, también cómo la educación puede aprovechar eso. Y al final, Marta, con muy buena onda, nos va a narrar una historia. Aquí. Marta, muchas gracias que estés aquí con nosotros. Un placer conocerte y la oportunidad de entrevistarte. Muy amable, muchísimas gracias. Un gusto. Arranquemos por esta dicotomía. Antes de empezar, le pregunté a Marta, ¿cómo te presento? ¿Como cuentacuentos, como narradora oral? Y ella me dice, no, como narradora oral. Aquí en la Argentina hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que se dicen cuentacuentos. Pero vos elegís la de la narradora oral. ¿Por qué? Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Hace un momento. Desafortunadamente la palabra cuentacuentos está muy relacionada con la infancia, ¿no? Usted cuenta cuentos para los niños. No, yo cuento para todo el público. Pero además también tiene esta cosa de cuenta cuentos, de contar solo cuentos. Yo no cuento solo cuentos. Cuento cuentos, cuento relatos, pero cuento otras cosas. Entonces, realmente, para mí, el término más amplio, ¿no?, que acoge mejor lo que yo hago, es la narración oral. ¿Qué es una narración oral? La narración oral es hacer llegar a otra persona una historia, un hecho que tiene un hilo argumental, utilizando únicamente el canal básico, la palabra hablada. Ya está. Claro, sin dejar aparte que obviamente todo el lenguaje corporal interviene en el hecho, ¿no? ¿Y cómo se relaciona la narración oral con el texto? Muchas veces el poeta dice que termina de realizarse narrando su poema, o sea que el poeta escribe, pero luego es en el momento en el que recita el poema que ese poema se construye, se concluye. Claro, es que aquí has citado la poesía, que la poesía, mucha de ella está para ser... un cachito más cerca del micro. Es para ser oída, no para ser leída. Estamos hablando de una cuestión de un ritmo, aparte de una significación, ¿no? En el caso de la narración oral, tiene que partir básicamente del hecho de que una cosa es leer y otra cosa es escuchar. La oralidad y la escucha tienen otros canales, otros tiempos que se nutren de otros de elementos como el ritmo, como la repetición, como la reiteración, que se utilizan en la forma verbal de comunicación, que no se utilizan en la escrita. Sería incluso incorrecto utilizarlas en la escrita, ¿no? ¿Sos actriz, además de narradora? ¿Tenés No. que trabajar desde un lugar así? Actriz no soy, pero trabajo desde el hecho escénico que es la narración. La narración es un arte escénico. Yo no tengo formación de actriz, tengo formación de narradora, que es diferente. Cuando un texto se lee, yo hice hace 1000 años talleres de escritura y hice un taller con una periodista muy importante que se llama Leila Guerriero, y ella nos decía, escriban el texto y antes de mandarlo al editor, léanlo en voz alta. Y ahí le van a encontrar el ritmo, las cacofonías. Digo, eso me imagino que es algo con lo que trabajás continuamente. Constantemente. Precisamente es el sonido, aparte de la significación, lo que nos interesa en la narración. La narración se nutre mucho del lenguaje poético y de esa rítmica también. Es porque la oralidad es así. Cuando hablamos y aplicamos tonos, acentos, entonaciones, todo aquello que se pierde en la comunicación moderna por los WhatsApps y tal, y que lo sustituimos con las caritas, pues eso es lo que tiene este lenguaje oral, que requiere pues de todo este compendio, digamos, de elementos, ¿no? ¿Qué tiene que tener un texto para que te llame a narrarlo? Para mí, personalmente, tiene que tener algo que tenga que ver conmigo.
algo que en lo que yo encuentre algo que me resuene por mi propia historia, por mi concepción de la vida y del mundo. Si no me interesa narrar lo que dice ahí, lo que dice el texto, no lo narro. O sea, yo no narro por encargo, digamos, ¿no? ¿Pero todo texto es narrable? Bueno, si viene de la literatura escrita, no. La narración oral necesita eso, la oralidad, para poder llegar. Las leyendas, por ejemplo. Claro, las leyendas se construyen aquí, no se construyen en el escrito, se construyen en... Me contó un amigo, además la leyenda tiene una cosa muy divertida, que en la leyenda siempre está el elemento de me contó la hermana del amigo de mi vecino, que no conoce a fulano, pero que sí se lo dijo, tiene toda estas cosas de la oralidad, en fin. ¿Y cómo trabajás con textos que son de autores o de autores extranjeros que están traducidos? ¿Vos tenés la libertad de meter mano en el texto? Aquí hay que trabajar con mucho respeto, básicamente con mucho respeto. Y hay que trabajar siempre a partir de qué es lo que está contando. No solo el argumento, ¿no? Sino qué hay ahí que está contando que a mí me ha emocionado. Y es buscar por ahí. Y si en un momento dado yo decido adaptar el texto de algún autor, pues normalmente o lo que es mejor es poder hablarlo incluso con el propio autor. Sí, sí. Y poderle contar sus propios cuentos, se sorprenden mucho. Cambia la forma obviamente cambia la forma de recibir el texto. ¿También cambia la forma de interpretar lo que se cuenta? ¿Del escrito al oral? Sí, claro, porque además, claro, aquí tú estás pasando de, si tú solo lo lees, tú ya también estás poniendo otra cosa que el autor no puso, estás poniendo la tuya, y si además ya lo cuentas, ya estás haciendo una doble maniobra, que muchas veces el autor cuando recibe su propio relato narrado dice, ¡ay, mira, qué bien! Sí, sí. A mí me pasó, siempre cuento la misma anécdota, pero me pasó esto, cuando leí a Saramago, me costaba un montón entrar, hasta que vino a Buenos Aires y leyó un fragmento de El hombre duplicado, no me acuerdo qué libro presentaba, y leyó un fragmento y le escuché el ritmo de la escritura y me di cuenta dónde acentuaba, y a partir de ahí cambió mi forma de leer a Saramago. No, claro, porque desafortunadamente no, es una cosa maravillosa, ¿no? La literatura tiene esta distancia en lo que el artista produce, en lo que el escritor escribe en su soledad y lo que recibe el lector. Y cuando tienes la posibilidad de escuchar a ese escritor, también pienso en las traducciones, por ejemplo, que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Yo me doy de topes por no saber hablar inglés y poder leer a Shakespeare, por ejemplo, en inglés. Bueno, pero sabés hablar español y lees a Cervantes. Sí, señor. Ahora, el lenguaje de Cervantes no es nuestro español, menos que menos el catalán. ¿Cómo se hace para narrar un idioma tan antiguo? Moza Fermosa, me acuerdo que dice, por ejemplo. Moza Fermosa. Es que, claro, si tú dices Moza Fermosa, ya te dicen, ¿qué? No, pero además es hermoso Moza Fermosa. No, ya. Cuando habla de Dulcinea del Toboso, dice que es una moza fermosa. Yo ya me enamoré de Dulcinea en ese momento. Cuando lo estás leyendo, pero claro, si tú tienes que traspasar ese Quijote, pongamos, ¿no? A la manera de los antiguos narradores que contaban una noche y otra noche y una noche, y aquellas epopeyas larguísimas, si tú contaras el Quijote, lo tendrías que contar para las personas que están escuchándote aquí y ahora. Entonces tendría que haber una adaptación, digamos, incluso en la selección de las palabras, sin traicionar la riqueza y la belleza de las palabras de Cervantes. De tela. ¿Cómo lo haces cuando vas a una escuela? ¿Cómo adaptás? Digo, vas a una escuela... Marta nos contó al comienzo del encuentro que lee para grandes y chicos, no solamente para chicos, que es esta idea que uno piensa a veces. Aquí hay varias. Ana María Bobo, por ejemplo, hace lecturas para grandes también, cosas muy interesantes. Ana Padovani es otra que también es muy buena. Y digo, pero cuando vas a ver a chicos, primero que haces un recorte evidente de los textos que vas a leer, pero luego los adaptás a los chicos. Hombre, claro. Mira, el arte de la narración tiene un componente muy que comparte elementalmente con la comunicación. O sea, tú cuando te comunicas con alguien tienes que adaptar
tu mensaje a la persona que lo está recibiendo. O sea, si vas a hablar con un niño, no le vas a hablar como si fuera tonto, eso desde luego que no, pero sí vas a adecuar el léxico o la manera de construir a la estructura de pensamiento de un niño. No vas a utilizar la misma manera. No banalizas, para nada, ni tampoco tienes que ña, no, tampoco. Pero es atendiendo al público. Siempre tienes que narrar atendiendo al público que te escucha. Entonces, claro, tienes que adaptar, sí, desde luego. Y cuando vas a una escuela, ¿te piden que vos vayas a leer con una actitud pedagógica o lo tuyo solamente es artístico y la pedagogía le toca a la maestra? Efectivamente, así. Porque en todo caso lo que yo puedo enseñar, ¿no?, es más nada compartir este momento de contacto con el arte de narrar. O con la literatura oral, por decirlo de alguna manera. Ya la reflexión pedagógica de esto ya le toca a la maestra. Pero el momento, el hecho en el que yo estoy narrándoles a los niños es el pleno disfrute del hecho artístico para mí. Te hago la última pregunta, después Marta va a narrar un poquito, un fragmento como para conocer un poco cómo es. Y además si lo querés hacer en catalán, pero te vamos a querer, todos los que estamos acá, te esperamos afuera para abrazarte. ¿No? Digo, sí, en catalán es mucho más interesante. La gente coincide conmigo, gracias. Cuando respondías recién, me abriste como el nivel de pensar. Un pintor es un artista. Un actor es un artista. Un escritor, en general, no se lo pone en el rol del artista, se lo pone en el rol del intelectual. Y un narrador es un artista, un artesano, un intelectual. Es un artista, el escritor también es un artista. Está trabajando con una expresión artística. La literatura es un arte. Sí, ¿no? Sí, claro. Vale. Y entonces el creador de literatura, ¿qué es? Un artista, ¿no? Bien. El narrador igual. El narrador es un artista, es un creador. O sea, tú puedes contar cuentos de la tradición, cuentos de creación propia, puedes contar cuentos de adaptaciones literarias, pero el proceso que tiene que hacer la narradora o el narrador para llegar a contar es un trabajo de creación artística, en ese sentido, de reflexión, de pasar ese texto por ti, no te lo aprendes de memoria, no, trabajas desde otros lugares, desde donde se trabaja el arte, de la sensibilidad, del recuerdo, de la emoción, de la honestidad. ¿Querés leernos? Esto seguramente lo que estamos haciendo es como cuando a veces viene un músico y uno le dice, ¿te tocas algo? Y piensa que porque trajo una guitarra o porque conseguiste una guitarra no hay ninguna preparación. Es como que la idea de ya arrancamos, se prendieron las luces y arrancás, es como un oficio. No es así. Generalmente los músicos cuando van a entrevistas tratan de evitar tocar porque necesitan una preparación y porque a veces se quedan ellos mismos con esa interrupción de que dicen nada más que 2 canciones, necesitan como una preparación. Estoy seguro que a vos te pasa lo mismo, por eso te agradezco que te prestes ahora a esto. Venga. Esto que vamos a ver es casi un ensayo, no es un acto. Venga. Pero sería buenísimo escucharte un cachito. Muy bien. Tú cortas cuando tengas que cortar. Ya Bien. digo que no vamos a acabar todo el cuento. Lo vamos a hacer en catalán. Y verán ustedes que todos hablan catalán, no tengan ningún problema. Tenemos 5 minutos, así Venga, que vamos. som-hi. Som-hi és som-hi, vamos. Vamos. D'acord, som-hi. Fàcil. Vet aquí una vegada hi havia una mare cabra. Bé. Aquesta mare cabra tenia 6 filletes, 6 cabretes. Vet aquí que la mare cabra cada vegada que sortia de casa seva, sortia de bon matí cada dia, se n'anava al prat, no se n'anava a comprar. Que tots els nanos dicen, on anava la mare cabra? A comprar. No, cabres al supermercado no hay. La mare cabra se n'anava al prat per menjar herba, perquè vet aquí que havia de lletar, o sigui, donar de mamar, a les 6 cabretes. Per tant, havia de menjar bé perquè les mamelles se li omplissin de llet. Sempre que sortia de casa, la mare cabra deia a les seves filletes, filletes, no obriu la porta a ningú. Va, molt bé, però aleshores com sabien les cabretes que la mare tornava?
Ah, perquè hi havia ja una contrasenya, eh? Vet aquí que sempre que la mare tornava cantava una cançó que deia: obriu, obriu, cabretes, por tu herba las banyetes i lleta les mamelletes, obriu, obriu, obriu. Quan les cabretes sentien la cançó, obrien que era la mare. Però vet aquí que a prop d'allà hi havia un llop. Un llop afamat, mort de gana, que sempre estava pensant de menjar-se les cabretes i com fer-lo. I un dia el llop va tenir una idea, va fer una pensada i ja està, m'aprendré la cançó i quan la mare cabra se'n vagi jo m'aproparé a la casa, cantaré la cançó, les cabretes obriran la porta i jo me les menjaré. Tal dit, tal fet. El llop va esperar que la mare cabra se n'anés, va apropar-se a casa, i va començar a cantar la cançó que s'havia après, perquè havia passat dies sentint-la. I va començar: obrau, obrau, cabrotes, per tu herba les banyotes i lleta les mamellotes, obrau, obrau, obrau. Quan les cabretes van sentir això, van dir: la mama s'ha constipat, pobreta, no? Què li ha passat? A quina veu més estranya. I estaven a punt d'obrir la porta quan la cabreta més petita va dir: germanes, moment, que això a mi em fa pudor. Això no, aquesta no és la mare. No. A mi em sembla que aquest és el llop. Hem de demanar una prova. I aleshores la cabreta més petita va dir: si ets la mare, ensenya'ns la pota per sota la porta. El llop va dir tranquil·lament: fica aquella pota negra peluda per sota la porta. Quan les cabretes la veuen: no, tu no ets la mare, tu ets el llop, vés-te'n. La mare té la pota blanca, sense pèls. Ah, com que sí, va dir el llop. Que aquestes tenim, ara veuràs. El llop se'n va anar i primer de tot va fer una cosa que només ho fan les persones que són molt valentes. Primer de tot, el llop se'n va anar a casa, es va posar unes bandes de cera tibia així i mira, des d'aleshores ho dolen els llops, Es va depilar tota la pota i després se'n va anar cap al molí i va ficar la pota al molí de farina, d'harina, i va ficar la pota dintre la farina, emblanquinada la pota, blanca i sense pèls. Va tornar a la casa, va cantar la cançó, va ficar la pota per sota la porta. La mare, van dir les cabretes. Voy a suspender acá. Está buenísimo. Si quieren terminar el cuento, ¿en qué momento te vas a presentar? Mañana. Mañana está Marta en Escudero, aquí en la Feria del Libro de nuevo, y ahí sí vas a hacer un evento de narración. Exacto. Buenísimo. Marta, un placer. Igualmente. Y además, qué distinto y qué parecido es el catalán. ¿Cuánto hay para aprender ahí? Es fácil. Muchas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Gracias, Patricia, muchas gracias.